Bueno, les decía que este subtítulo continúa del tema de límites y de lo que trata es de analizar cuando una función es continua. Bueno, para que se entienda así fácilmente, una función es continua cuando no tiene saltos o no tiene cortes en su trazo. Por ejemplo, una gráfica así de una parábola. La parábola es continua. ¿Ya? Empezamos en el más infinito para esta parábola. Bajamos, bajamos, bajamos. Llegamos hasta este punto mínimo y empezamos otra vez a subir. Pero en ningún punto esa gráfica, esa función que equivale a... Vamos a poner aquí cualquier cosa. Por ejemplo, a x cuadrado más 1. En ningún punto esa función se corta. Entonces significa que esta función es continua. Pueden notarlo en la gráfica que tiene continuidad al trazo. No hay ningún salto, no hay ningún corte en la función. Aquí hay otro ejemplo. Es una función también que en todo el gráfico que pueden notar viene desde el más infinito, baja, nuevamente sube, otra vez baja y otra vez sube. Pero tampoco tiene cortes en el trazo de la gráfica. ¿Ya? Entonces, a eso se le llama continuidad de funciones, al analizar ese aspecto en la gráfica. No pasa lo mismo en esta función, por ejemplo, que tengo aquí una recta, pero llega a un punto, justo en este valor, cuando x es igual a 2, donde hay como un corte en la gráfica y hay un salto a donde yo estaba con el valor de 3 en y, hay un salto al 1 en y, a un poquito más de 1 en y. Y nuevamente continúa la gráfica. ¿Ya? Esto va al infinito. Esto viene del infinito. Entonces, acá, por ejemplo, en ese punto x igual 2, no hay continuidad de funciones. O sea, hay un corte en la función. Hay un salto en el trazo de la función. Aquí hay otra función, que son pedazos de gráficas, pero que entre todas forman la función f de x. ¿Ya? Y como pueden notar aquí en la parte de cuando x es igual a menos 2, vemos que estamos graficando y justo cuando llego al menos 2, hay un corte en la gráfica, hay un salto en los valores de y de ser 1 positivo salto a ser menos 1. ¿Ya? En el punto x igual a menos 2. Y nuevamente empezamos a graficar, gráfico, gráfico, gráfico. Y cuando estoy llegando, o cuando llego a x igual 0, hay un pequeño saltito. Este círculo así vacío significa que hay un pequeño salto. Como que traspaso la asíntota, algo así. Y estoy llegando al 1 cuando x llega al 0, pero cuando es exactamente 0 no hay nada en la función. ¿Sí? Aquí está vacío. Entonces hago un pequeño salto y nuevamente graficamos. ¿Ya? De todas maneras, en ese punto hay un corte. Gráfico, gráfico, y me voy al infinito negativo justo cuando x quiere ser igual a 2. Y si traspaso un poquito a 2, el valor de y se va a infinito positivo. O sea que hay un salto desde el menos infinito al más infinito y otra vez empieza a graficar. Como pueden notar en esta gráfica, hay en 3 puntos cortes en el trazo de la función. ¿Ya? Eso significa que esta función f de x, que está formada por estas gráficas, no es continua en esos puntos específicos, en x igual a menos 2, en x igual a 0, en x igual a 2, porque justo ahí tengo problemas con la gráfica
y hay como un corte. No pasa lo mismo en los diferentes otros valores. Por ejemplo, cuando x es igual a menos 1 o cuando es 1, fíjense que esto es continuo, no hay cortes ahí en esa partecita. ¿Ya? Pero sí cuando es 0, cuando es menos 2 y cuando es 2. Ahí sí tengo problemas. Ahí sí tengo cortes en la función o en el trazo de la función. ¿Ya? Entonces, para que una función sea continua, no tiene que tener cortes, ¿ya? No tiene que haber saltos en el gráfico. Y para ello se debe verificar condiciones. O sea, nosotros estábamos viendo acá de manera gráfica, ¿ya? La gráfica de la función. Pero ahora si yo quiero analizarlo de manera analítica, algebraica, entonces debo hacer cumplir o tengo que comprobar si la función cumple ciertas condiciones para que sea continua. Si no cumple estas condiciones para que sea continua, entonces ya no es continua la función y seguramente hay un corte, hay un salto en la función. Entonces la función es discontinua. ¿Cuáles son esas condiciones? La primera condición es que la función exista en el punto que quiero analizar. Entonces la función debe existir. ¿Cuándo existe la función en el punto A? El punto A puede ser cualquier número real, ¿no? El que queramos analizar. Por ejemplo, en la gráfica que estábamos viendo puede ser x igual a menos 2, puede ser 0, puede ser 2. Tengo que analizar en esos puntos que pareciera que hay un corte o un salto. Entonces tiene que existir la función en ese punto. ¿Cuándo existe? Cuando el valor que me devuelva la función pertenezca a los números reales. ¿Ya? Cuando tratábamos el tema de funciones, ¿se acuerdan? La variable y debe ser número real. Cuando no existe la función, cuando por ejemplo tenemos una división entre 0, cuando tenemos raíz de un número negativo, o cuando tengo algo como 0 entre 0, ahí no existe la función. Pero si es cualquier otro número real, positivo, negativo, fracción, decimal, cualquier número, entonces ahí sí existe la función y cumple con esa primera condición. La segunda condición es que el límite en ese punto A también debe existir. Para que el límite exista no me tiene que dar indeterminado. Ya sé resolver límites, entonces eso es lo que aplicamos en la segunda condición. Resolver un límite y comprobar que el límite existe. Si estamos resolviendo por límites parciales, los dos límites parciales deben existir y ser iguales para que el límite de toda la función exista. ¿Sí? Entonces todo lo que hemos visto en límite lo tenemos que aplicar acá. Y por último, la tercera condición es que las dos anteriores condiciones sean iguales. ¿Ya? Si, por ejemplo, en el valor de la primera condición me devolvió un 5, el límite también tiene que ser 5 para que sean iguales las dos condiciones y cumpla con la tercera, que dice que la función y el límite deben ser iguales. ¿Ya? Entonces, esas son las condiciones así sencillo para comprobar si la función es continua o no. Ya, vamos a ver un ejemplito aquí con esta parábola. Y quiero analizar el punto 0. ¿Ya? Tengo la función x cuadrado más 1. Graficamos esa función y vamos verificando las condiciones. Tiene que cumplir la primera condición, que la función exista en el punto 0, porque es ahí donde me dicen que debo analizar. ¿Ya? Me dicen, analicen el punto 0. Entonces, A valdría 0. Tengo que analizar que el límite exista cuando x tiende a 0. Y debo comprobar que las dos de esas condiciones tienen que ser iguales. Si cumple las tres, entonces decimos que la función es continua. Entonces, si la función es x cuadrado más 1, y me dicen, analice en el punto x igual a 1, es decir, en a igual a 1, perdón, en 0 me dijeron, ¿no? En x igual a 0, entonces debo analizar en este punto. ¿Qué pasa con la gráfica, la función x cuadrado más 1 en el punto 0?
Seguro ya se dieron cuenta que esta gráfica no tiene cortes, entonces seguro va a salir continuo, pero tenemos que analizarlo de manera algebraica. Entonces la primera condición dice que la función debe existir. Esa es la primera condición. ¿Ya? Entonces la función f en el punto 0, que es donde me dicen que debo analizar, debe existir. Entonces si reemplazamos nuestro valor en la función x cuadrado más 1, voy a ir a reemplazar el 0 aquí y lo voy a sumar con el 1. 0 al cuadrado es 0 más 1, me devuelve 1 de resultado. Y ese 1 es un número real válido para la variable y, es decir, para la función. Entonces, como es válido, como es un número real, entonces cumple con la primera condición. Entonces decimos, la función cumple la primera condición. Bien, veamos la segunda condición. La segunda condición es que el límite, cuando x tiende a 0, de la función x cuadrado más 1 debe existir también. Como es un límite polinómico, es sencillo, no tenemos raíces, no tenemos denominadores. Entonces aquí no me va a dar indeterminado, solo reemplazo la tendencia y ya está resuelto el límite y el límite es 1. ¿Sí? ¿Ven? Cumple entonces la segunda condición, me devuelve un número válido. La tercera condición, ¿cuál es? Que la función en el punto 0 sea igual al límite. ¿Son iguales? La función en este punto sea igual al límite. O sea, las dos anteriores condiciones deben ser iguales. Eso me dice. ¿Son iguales? Sí, me devolvió 1 y la otra también me devolvió 1. Como son iguales, entonces está cumpliendo con la tercera condición también. Cumple con las tres condiciones esta función de aquí. Las tres condiciones de continuidad. Como con las tres condiciones está cumpliendo, entonces esta función en el punto 0 es continua. En x igual 0. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Es un ejemplo bien sencillito. Sí, Lisa. Sí. ¿Cuál es el dominio con intervalos de esta función? Dice que x es menor a 1. ¿Cómo lo escribo con intervalos? El corchete abierto, menos infinito, punto y coma, y hasta 1 y cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque solo es hasta ahí, porque tiene que ser menor a 1, Lisa. Entonces abierto. No dice aquí igual. Como no dice Ah, ya, igual, ya. entonces es menor a 1, no es igual a 1. El segundo intervalo. Dice x mayor o igual a 1. Ahí sí, cerrado en 1. Sería intervalo cerrado a más infinito. Más infinito, intervalo Abierto. Abierto, ¿sí? Entonces, esos son los dos dominios. El dominio para la primera, para 2x más menos 3, y el dominio para menos 3x más 2. Significa que cada función solo me acepta esos valores. A esta primer función, por ejemplo, yo no le puedo dar un valor de 5, porque aquí hay una restricción. Ya, solo me acepta valores menores a 1. A esta función, por ejemplo, yo no le puedo dar un valor menos 2, porque ahí está la restricción. Me dice si x es mayor o igual a 1. ¿Sí? Me acepta solo esos valores. Entonces aquí lo que tenemos que hacer primero es, bueno, vamos a ir a comprobar las tres condiciones. Entonces lo primero que hay que hacer es la tabla de valores. Para ambas funciones, ¿ya? Para 2x menos 3 y para menos 3x más. Entonces aquí la función será
2x menos 3. Y en esta otra tablita, menos 3x más 2. Entre las dos funciones estamos armando el f de x. ¿Sí? En el mismo plano vamos a graficar las dos funciones y las dos forman el f de x. Debo analizar qué pasa justo en el punto x igual a 1 para ver si hay cortes, si hay saltos en la función o será continua, no lo sé. Entonces aquí vamos dándole valores a x y obtenemos el valor de y. Lo mismo para la otra. ¿Ya? Vamos haciendo, por favor. Y vamos obteniendo el valor de y. Hay que tener en cuenta el intervalo, ¿no? Aquí era desde menos infinito hasta el 1 abierto y desde 1 cerrado hasta más infinito. Entonces, ya sabemos graficar y hacer tabla de valores de una función por partes. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando teníamos intervalo abierto, utilizábamos, sí, el valor, pero especificábamos al ladito que ahí era un intervalo abierto. ¿Ya? Dice desde menos infinito hasta máximo el 1. Entonces aquí podemos darle cualquier valor, por ejemplo, un menos 5, un menos 3, un menos 2, el 1, el 0. Y máximo el 1. Pero siempre teniendo presente que ese 1 es intervalo abierto. ¿Me lo calculan, por favor, la función? Luisa no está grabando. Ahí. Entonces ya tengo la tabla de valores y lo que estamos haciendo es graficando la función. Esta recta va así. Y se va al infinito negativo. ¿Ya? Eso es la recta que está a la izquierda del menos 1. ¿Qué pasa con la gráfica de la derecha? Es decir, con la función menos 3x más 2. Cuando x es exactamente 1, el valor de y es exactamente menos 1. O sea, lo que tengo aquí abierto con la gráfica azul, con la gráfica verde lo cerramos. ¿Sí? Entonces agarra el puntito que no agarró el azul y continúa su gráfica. Entonces con x1 es menos 1 y con x2 es menos 4. Acá. Con x3 es menos 7. Otro punto por aquí abajo y se va para abajo, ¿no? Tiene pendiente negativa. De la gráfica viene por aquí. Y se va al infinito negativo. ¿Sí? Analicemos si la función es continua. ¿Se dieron cuenta si es continua o no? Sí, Luisa. La primera condición entonces. La primera condición dice que la función en el punto 1, porque ahí estoy analizando, debe existir. Ahora, la cosa es que la función es esta f de x. Y esta f de x tiene dos funciones. ¿En cuál de las dos voy a ir a comprobar si la función existe en el punto 1? ¿En la primera o en la segunda? No puedo comprobar en las dos. Tengo que comprobar en alguna de ellas dos. ¿En cuál? Quiero comprobar si si la función existe, o sea, si el valor de y existe cuando x es 1. ¿En cuál de las dos? Puede ser en cualquiera, Luisa, ¿Por qué? porque tiene que salir lo mismo. Pero no cualquier función me acepta el 1. ¿Cuál me acepta el 1? La 2, Lice. La 2. Esta me acepta el 1. ¿Sí? Aquí dice si x es mayor o igual a 1. La primera función no acepta el 1, me dice menor a 1.
no dice igual a 1. Entonces, cuando yo quiero comprobar con x igual a 1, me voy a buscar cuál de todas las funciones me acepta el 1. Y ahí es donde voy a comprobar. De todas maneras, entre las dos forman el f de x. O sea, no importa cuál es la que me acepte, pero alguna de ellas debe aceptar. Entonces, aquí, ¿cuál es el valor de la función? Entonces, cuando x es igual a 1, exactamente 1. Me voy aquí a reemplazar el 3, 1 más 2. ¿Cuánto me da esto? Menos 3 más 2, menos 1. Sí, y menos 1 es un número real, por lo tanto, cumple con la primera condición. Ahora veamos la segunda. Para la segunda condición debo comprobar el límite de cuando x tiende a 1 de la función f de x, es decir, de esta función. ¿Ya? Pero, ¿cuál de las dos voy a elegir? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Porque los dos tienden a 1. Por un lado, por la izquierda tiende a 1 y por la derecha tiende a 1. Y las dos se acercan a 1. Entonces, en este caso, cuando tengo límites de funciones por partes, porque por un lado tengo una función y por el otro lado del valor 1 tengo otra función, debo elegir límites parciales. ¿Ya? ¿Cuáles son los límites parciales? El límite de cuando x tiende a 1 por la izquierda y el límite de cuando x tiende a 1 por la derecha. Entonces, ahora veo con cuál función trabajo si voy a tender a 1 pero con valores de la izquierda del 1. Con la primera. Con la primera, con 2x menos 3. Y si voy a trabajar con valores que tienden a 1 pero por la derecha del 1. Entonces estamos hablando de la función menos 3x más 2. Sí, resolvemos esos límites parciales. ¿Cuánto me das? Este signo de arriba, el menos y el más que tengo aquí arribita del 1, me está indicando solo con qué valores de 1 estoy, con qué tendencia 1, con la tendencia izquierda o con la tendencia derecha. El menos significa izquierda y el más significa derecha. Pero estamos hablando del 1. Entonces voy a reemplazar, 2 por 1 sería 2, menos 3 me da menos 1. El 1, menos 1 por, perdón, menos 3 por 1 es menos 3 más 2 me da menos 1. Fíjense en los límites parciales, ¿son iguales? Sí, son iguales. Me devuelven menos 1 y menos 1. ¿Sí? El límite de la izquierda va hasta el menos 1 y el de la derecha también va al menos 1. Son iguales. Por lo tanto, ¿cuál es el límite de toda la función? Pues ese valor, menos 1. ¿Sí? Porque estos son iguales. Y cuando son iguales significa que existe y es el valor del límite. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿cuál es la tercera condición? La tercera condición es que las tres anteriores, digo, las dos anteriores, sean iguales. ¿Son iguales? Aquí es menos 1 y aquí es menos 1. ¿Sí? Entonces, menos 1 es igual a menos 1. ¿Sí? Son iguales. Por lo tanto, cumple con las tres condiciones. Y ya en la gráfica nos dimos cuenta que sí, porque no hay cortes, ¿no? La gráfica azul sube, sube, sube hasta un poquito menos de menos 1. O sea, un valor menos de menos 1. Y el verde agarra el valor de lo que no agarró el azul y continúa la gráfica. O sea, no hay ningún salto. ¿Sí? Solamente cambia el trazo, pero no hay saltos, no hay cortes en el trazo. ¿Ya? Cambia el trazo de la función, pero no hay cortes. Entonces, esta función sí es continua. Es una función continua. En el punto, o sea, en el punto de análisis, ¿no? ¿Cuál es el punto de análisis? Es este. En x igual 1. ¿Ya? Entonces, cuando se les pida analizar la continuidad de la función, ustedes me tienen que llegar hasta esa conclusión.
si es continua o no es continua. Entonces, si es continua, vamos a poner si es continua en X igual a 1, haciendo todo el análisis, la gráfica, la tabla, el análisis. ¿Ya? Hay muchos casos en que hay rupturas, hay huecos, hay modificación en el trazo, pero con salto, y eso indica discontinuidad en la función. Entonces, por ejemplo, aquí estoy graficando así una parábola bonita, y justo que estoy llegando a este punto X igual a 2, y tengo como un corte, y hago un pequeño salto. ¿Ya? Este círculo así vacío significa corte, es decir, voy a tener así una parábola, y hay un vacío, y otra vez empiezo a graficar. ¿Ya? Entonces le hacemos un circulito para indicar que ahí hay un corte. Entonces tengo un corte, un salto, que hace que cuando yo esté graficando tenga que levantar el lápiz, ir más arriba y seguir graficando. ¿Ya? Entonces ahí tengo discontinuidad, hay un corte. Aquí también tengo discontinuidad, estamos graficando y cuando estoy llegando al X igual a 1, hay un salto en Y del 1, tengo que saltar al 2. ¿Sí? Entonces esta función también es discontinua. Lo mismo pasa acá. Hay un salto, un corte, una ruptura, lo mismo en esto que ya hemos analizado. O aquí también que ya lo hemos ido viendo. Estamos graficando, hay un salto, un corte en la gráfica, seguimos graficando, hay otro corte en la gráfica, seguimos graficando, se va para el menos infinito, perdón, y hay un salto, de repente aparece el más infinito, ¿sí? Saltos. Entonces, toda esta función igual en ciertos puntos es discontinua, ¿no? ¿En qué puntos? En este, en este, en este, la función es discontinua. Entonces, cuando me dan una gráfica, me dicen, analice la continuidad de la función. Lo que tengo que hacer es analizar en esos puntos si la función es continua. Bueno, con la gráfica me doy cuenta que no es, pero ahora tengo que analizar qué tipo de discontinuidad tiene, porque hay diferentes tipos de discontinuidad. Entonces, si por ejemplo no existe la función, o sea, no cumple con la primera condición, o no cumple con la segunda, que no existen los límites, o es la tercera la que no cumple, entonces dependiendo de cuál es la condición que no cumple, tengo un tipo de discontinuidad u otro tipo. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. Depende de cuál es la condición que falla, y por qué falla la condición, tal vez la función es discontinua de cierto punto. ¿Ya? Entonces, ¿qué condición es esta que hemos estado comprobando? Que la función exista, que el límite exista y que los dos anteriores sean iguales, ¿no? Puede ser que existan los dos, la función y el límite, pero que sean diferentes. Entonces la tercera no va a cumplir. Y basta que una condición no cumpla para que la función no sea continua. ¿De acuerdo? Con que una condición no cumpla y ya no es continua. Puede ser que la primera falle. Al fallar la primera, va a fallar también la tercera. O puede ser que la segunda la que falle. O puede ser que las tres fallen. Entonces, en cualquiera de los casos es discontinuo. Por ejemplo, aquí, la gráfica parece que fuera continua, pero justo en este punto, aquí, falla. Hay un vacío, hay un corte ahí. ¿Ya? Falla la función en realidad. O sea, el f en el punto 5 no existe. ¿Ya? No hay función. Entonces no cumple con la primera condición. Pero ¿qué parece los límites? ¿Será que los límites existen? ¿Qué me dice? Solo viendo la gráfica. ¿Existe el límite o no? ¿Qué me dice?
¿Existirá el límite? Ya hemos analizado las gráficas en los límites. ¿Qué dice? ¿Existe el límite cuando x tiende a 5? O sea, cuando me acerco por la izquierda o la derecha. ¿Cuál será el límite de la función? 4. 4, Lisa. 4, exacto, 4. Porque ambas se acercan al 4, ¿no? De aquí y de allá se acercan a este valor. Entonces el límite es 4. El límite existe, la función no existe. ¿Cumplirá con la tercera condición? Aquí no tengo nada y en la otra tengo 4. Entonces no cumple. Fíjense, aquí no cumplió la primera ni la tercera, pero sí cumple la segunda condición. El límite existe. Lo único que no cumple es la función, o sea, un puntito nada más. O sea, si aquí lo pintamos, ya la función es continua. O sea, un puntito falla. Después toda la función es continua. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? Solo un puntito. O sea, aquí estoy bajando, hagan de cuenta que es una montaña. Estoy bajando y solo en este puntito que hay un hueco doy un salto y sigo por mi mismo camino. O sea, solo un puntito es el que falla. Ese tipo de discontinuidad se llama evitable. Evitable. Porque solo falla un punto, nada más. Todo lo demás es continuo. ¿Ya? Como falla un punto, existen los límites, entonces se dice que es evitable. La discontinuidad, porque es discontinua, pero es evitable. Porque solo falla en un puntito. Se podría evitar poniendo que la función vale igual que el límite. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un tipo de discontinuidad. Falla la primera, falla la tercera, pero la Dice, segunda no falla y además es un número real. Dígame. entonces, pues, si es que queremos, digamos, que no salga así, tendríamos que cambiar el gráfico. No, pero tenemos que trabajar con la función que me da, ¿no? Ah, ok. ¿Ya? Veamos esta otra. Pareciera la misma, pero fíjense que hay otro. Hay un punto. Cuando x es igual a 5, el valor de y es igual a 1. ¿Ya? Aquí no, aquí está vacío. Entonces no es 4. Pero sí, aquí está lleno el puntito, es 1. Entonces la función aquí existe. La función en el punto 5 es 1. ¿Ya? Ahí está la gráfica. ¿Y qué pasa con los límites? Cuando tiende a 5. ¿Cuánto eran los límites? ¿O cuál era el valor del límite? Es 4, ¿no? 4. Existe la primera, o sea, cumple con la primera condición, sí cumple porque el valor es 1, es un número real, está bien, cumple. ¿Existe el límite? Sí, también existe y es un número real, es el 4. Pero, ¿qué pasa con la comparación de los dos? ¿El 1 será igual al 4? No, son diferentes. Por lo tanto, la tercera condición es la que no cumple. Entonces, está fallando en la tercera condición. En realidad falla también en solo un puntito. ¿Ya? Este puntito, si lo pudiéramos mover, lo movemos y tapamos este huequito. Y solamente esito es lo que falla. A este tipo se le llama también discontinuidad evitable, pero también, completando eso, de salto finito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un salto aquí en nuestra función. ¿Ya? El límite tiende a 4. ¿Ya? El límite se acerca al punto 4, pero cuando es exactamente 5, ya no es 4, salta al 1. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? Entonces hay un salto finito, porque estoy saltando de 4 a 1. O sea, sé de dónde a dónde. De un número real a otro número real. Entonces, por eso se llama salto finito. Esa es otra discontinuidad.
Fíjense en esta otra función. Han de cuenta que este punto en X es igual a, ¿qué le ponemos? A un 3. Existirá la función, esta es una gráfica de una función asintótica, ¿sí? De una función racional. Entonces la función en el punto, pongámosle 3, no existe, porque ahí hay una asíntota. Es decir, la gráfica nunca va a ser igual a la línea punteada. Por lo tanto, no existe. El límite, ¿qué pasa con los límites? Analicen, en el punto X tiende a 3. ¿Cuál será el límite? ¿A qué valor se va la gráfica? ¿A dónde se va? El infinito. Al infinito. Más infinito. infinito, ¿sí? Las dos se van al más infinito. Por lo tanto, aquí el límite es más infinito. Tercer condición. Nada con más infinito no son iguales. O sea, aquí no hay nada y aquí hay más infinito. Por lo tanto, no cumple. No cumple. Esta sí cumple. Y es infinito. Esta discontinuidad se llama asintótica. ¿Ya? Cuando no cumple la primera ni la tercera, y el límite existe y es infinito. Entonces ahí es asintótica. Veamos esta otra, parecida a la que estaba mostrándoles hace rato. Existirá la función en el punto 5. ¿Cuál es el valor de la función en el punto 5? ¿Será 1 o será 3? ¿Tres, Licio? 3, Tres. exacto, 3, porque ahí está el puntito pintadito, ¿no? Cerrado. Entonces es 3. Pero ¿qué pasa con el límite? Cuando tiende a 5 de la función. Como las gráficas, fíjense, son diferentes, o sea, para aquí voy a tener un f de x y para aquí voy a tener otra función, póngale g de x, dos funciones, debo analizar los límites parciales. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda? ¿Cuál es el valor? Por la izquierda. Cuando me acerco por la izquierda, ¿cuál es el límite? 1. 1, exacto. Y cuando me acerco por la derecha, 3. es 3. ¿Son iguales estos? No, son diferentes. Entonces, este límite de toda la función no existe, porque estos son diferentes. Ya, no existe límite. La tercera condición, la función en el punto 5 será igual al límite, la función vale 3, y el límite no existe, no hay, no cumple. Entonces, no cumple esta y no cumple esta. Cumple la primera condición. Pero además de cumplir la primera condición, también me fijo en los límites parciales, y los límites parciales, los dos son reales. Son números reales, que puedo identificarlos. Este tipo de discontinuidad se llama discontinuidad, se llama no evitable de salto finito, ¿ya? La discontinuidad es no evitable. Porque aquí no solo falla un punto, falla infinitos puntos, ¿ya? Para hacerla continua la función, debería mover toda esta gráfica y ponerla aquí abajo. O esta gráfica de abajo y moverla arriba. Y al mover la gráfica muevo infinitos puntos. ¿Se dan cuenta? Entonces no es evitable. Porque falla en muchos, infinitos puntos. Pero además es de salto finito. Porque del 3 salto al 1. O del 1 salto al 3. Como quieran ver. Entonces sé que del 1 estoy saltando
2 unidades arriba al número 3. Entonces sus límites son reales. Por eso es discontinuidad no evitable de salto finito. Y la última discontinuidad es esta. De nuevo analizamos qué pasa en el punto 5 con la función. Fíjense que hay una asíntota, es una función racional. O sea, la gráfica nunca podrá ser igual a la línea punteada, ni de un lado ni del otro. Por lo tanto, la función no existe en ese punto. Pero los límites, ¿será que existen? Como es también una función que tiene 2 gráficas, voy a analizar los límites parciales. ¿Qué pasa con el parcial izquierdo? Es menos infinito. Ese que se acerca por la izquierda. ¿Cuánto es? El de la izquierda. Más infinito. Más infinito. Y el de la derecha es menos infinito. ¿Sí? Cuando me acerco por la derecha, esto se va al menos infinito. Me acerco por la izquierda y esto se va al más infinito. Fíjense, los límites aquí son diferentes. Uno es más y el otro es menos infinito. Por lo tanto, esto no existe. Y no cumple la primera, no cumple la segunda, y la tercera condición que creen que va a cumplir, tampoco cumple. ¿Ya? Este tipo de discontinuidad también se llama no evitable, de salto infinito, ¿ya? Porque desde el más infinito he saltado al menos infinito. O sea, salto infinito. Pero también puede ser uno de ellos reales, ¿ya? Puede ser que aquí haya salido 3 y el otro infinito. Igual es salto infinito. Basta que uno de ellos sea infinito para que sea salto infinito. Entonces, esa es la última discontinuidad. No cumple ninguna de las condiciones. Discontinuidad no evitable de salto infinito. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos todos los tipos de discontinuidad que podría tener en una función cuando no cumple las condiciones. ¿Ya? La primera era evitable cuando fallaba solo en un puntito. Era evitable de salto finito cuando también fallaba un puntito nada más. Asintótica cuando existe el límite y es infinito. De salto infinito o también no evitable, o también algunos autores lo llaman de primera especie. En este tipo de discontinuidad sí existe el límite parcial, izquierdo y derecho, pero no el límite de toda la función. Discontinuidad de salto infinito, también no evitable, o también se llama de segunda especie. ¿Ya? Aquí el límite parcial es infinito y no existe el límite de toda la función. ¿De acuerdo? Entonces, esas son todas las discontinuidades que vamos a tratar. ¿Ya? Pareciera que es difícil, pero van a ver haciendo un ejercicio se van a dar cuenta que es súper facilito. ¿Ya? Entonces, para ello les voy a dejar este ejercicio para que ustedes intenten hacerlo e identifiquen qué tipo de discontinuidad o si es continua la función. Ya, es una función por partes. Ahora, ¿en qué punto debo analizar? ¿Quién me dice? ¿En x igual a cuánto? A 1. En x igual a 1, exacto, estaba atento. En x igual 1. Ahí debo analizar la continuidad. ¿Ya? Se los dejo hasta entonces. Para el lunes. Bueno, listo. Con este subtítulo terminamos el tema de límites, ¿ya? Entonces el lunes haremos algunos ejercicios y con eso terminamos este tema. Entonces intenten hacer esto paso a paso, ¿ya? Lo primero que deben hacer es tal vez identificar aquí los intervalos del dominio de la función, hacer la tabla de valores para cada función, hacer la gráfica y luego recién ir probando condición a condición. ¿Y cuál es la condición que no cumple? Ir fijándose en los ejercicios estos, en los ejemplos estos que yo los voy a subir ahorita mismo.
y se guían con la diapositiva y resuelven esto, ¿sí? Al final tienen que decirme, ¿es continua o es discontinua? Y si es discontinua, ¿cuál de estas es? ¿Ya? Evitable de salto finito, asintótica, salto finito de primera especie, de segunda especie, eso tienen que decirme cuál es. ¿Sí? Bueno, eso es.